Sintonizábamos un precioso canto para gloria y honra de nuestro Dios, que nos indica de que debemos de caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y de que debemos de avanzar de acuerdo a esa palabra que Dios nos ha dejado para que caminemos en este camino, hermanos, que bendito que el Señor nos ha señalado a través de su palabra. Quiero, hermanos, que vaya conmigo a la carta de Judas, en su verso número 11, para gloria y honra del Señor. Recuérdese que esta carta de Judas se compone de un solo capítulo y contiene 25 versículos para gloria y honra del Señor, pero que su enseñanza es muy rica, es muy maravillosa, sus advertencias. Y si usted puede ir conmigo a esta carta de Judas y leer conmigo el verso número 11, sería de mucha bendición para que meditemos en ella en esta preciosa mañana. Esta palabra la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la letra: ay de ellos, porque han seguido, dice, el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esa es la palabra que vamos a meditar esta mañana para la gloria y la honra del Señor. Y vamos a hablar en esta hora acerca del camino de Caín. Eso es lo que yo quiero que veamos en esta hora. El camino de Caín. Aquel hombre que la Biblia nos relata en el libro de Génesis, hijo de Adán, hijo de Eva, hermano de Abel, a este Caín, el cual es muy mencionado, es muy reconocido, pero hoy lo que quiero que mencionemos, lo que quiero yo que veamos es el camino de Caín. Y la palabra dice un ay de advertencia, de exclamación, de lamento, diciendo ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. La Biblia está lanzando, amados hermanos, un grito de advertencia para los que están caminando de acuerdo al camino que Caín decidió tomar. Porque yo quiero decirle, amados hermanos, que en esta vida el hombre determina acerca de qué quiere hacer. Así como tiene a su extremo derecho y tiene su extremo izquierdo, también tenemos el camino del bien y el camino del mal. Así, amados hermanos, como hay un camino para la condenación eterna, hay un camino para la salvación eterna. Pero es el hombre el que decide por cuál camino ha de caminar. Ya que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Y el apóstol Judas está diciendo ay, alabado sea el nombre del Señor, ay de ellos. Espero y esta palabra, amados hermanos, nos haga reflexionar, nos haga meditar y nos pongamos a pensar nosotros qué camino estamos caminando. Porque la Biblia dice ay de ellos, porque el apóstol Judas sentía que no estaba caminando en el camino de los que se habían descarriado y habían seguido la desobediencia de Caín. Y usted pueda, al igual que Judas, decir ay de ellos, y no vaya a ser que usted el día de mañana tenga que decir ay de mí. Alabado sea nuestro Dios en esta hora. Ay de ellos, porque han seguido el camino de ¿quién? El camino de Caín. En primer lugar, lo que podemos ver acerca del camino de Caín es que el camino era la mera, amados hermanos, opinión humana. Era el camino de la opinión humana, el camino que tomó Caín. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en esta hora. ¿Por qué yo le puedo decir esto, amados hermanos? Porque Él ofreció las primicias.
lo mejor que tenía como expiación por su alma. Bien, dice el moderno cainita, si uno pone lo mejor de su parte, ¿qué puede hacer mejor? Lo mejor que podemos hacer es tomar el camino de nuestro Dios. Caín rehusó acudir a nuestro Dios como pecador. Por la fe dice la Biblia que Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Esto no se trata simplemente, amados hermanos, de que usted dé lo mejor. Amado amigo que me sintoniza, no se trata simplemente que usted dé de los bienes lo mejor que tenga. Lo que Dios le está pidiendo también es que su caminar, que su fe, que su creencia, alabado sea nuestro Dios, la manifieste en buenas obras, en una actitud de fe, en obediencia a caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Esto no se trata simplemente de llevar lo mejor que podamos conseguir, que podamos tener, porque algunos predican y dicen que Caín llevó lo peor. Y yo considero que llevó las primicias, lo primero, lo mejor. Siempre en la cosecha, en el cultivo, ya sea de lo que sea, el árbol, la mata que se adelanta primero es la que da primero los frutos. Y los frutos que da son buenos, son grandes y son agradables. Y aquí se considera que Caín llevó las primicias, llevó lo primero. El problema fue que no quiso caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no se trata simplemente de que hagamos buenas obras. Esto no se trata de que simplemente llevemos lo mejor, ofrendemos lo mejor que tengamos, llevemos buenos dotes delante de la presencia de nuestro Dios a su obra, sino que se trata de que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Se trata de que obedezcamos la palabra del Señor, porque la Biblia dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Esto se trata de que obedezcamos, de que lo que ofrezcamos a Dios, lo ofrezcamos en obediencia a su palabra. En segundo lugar, yo le puedo decir que el camino de Caín fue el camino de la ignorancia voluntariosa. Caín debe haber sabido por el hecho de que había nacido fuera de Edén. Y por el ejemplo de su padre y de su madre, que era pecador a los ojos de nuestro Dios. Las mismas túnicas de pieles que les habían sido dadas por Dios revelaban la necesidad de una expiación que los cubriera. Pero esto él, como muchos en nuestro tiempo, lo ignoraba. Y lo ignoraba voluntariamente, amados hermanos. Como la gente de hoy en día que nos rodea, la gente no es ignorante de que qué es lo que debe de hacer para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. La gente no está ignorando que lo que Dios pide es que el hombre entregue el control de su vida, entregue su corazón a Cristo. El hombre, aún conociendo eso, amados hermanos, solamente determina poder hacer una buena obra, poder hacer el bien para la iglesia. Pero lo que Dios te está pidiendo es más que eso. Si está pidiendo Dios que caminemos de acuerdo al camino que Él nos ha establecido. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre, amados hermanos, descanse de la vida cargada de pecado que está llevando. Lo que Dios quiere es que el hombre venga a los pies de Él y empiece a caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios.
Dios no puede aceptar nuestras ofrendas de acción de gracias, en tanto que rehusemos reconocer su ofrenda por el pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, amados hermanos. No puede hacerlo el Señor, porque Dios lo primero que quiere del hombre es que el hombre, que la mujer le entregue voluntariamente su corazón a Él y empiece a caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Juan capítulo 1, en el verso número, amados hermanos, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo primero que Dios quiere hacer con el hombre. Quiere quitar el pecado que hay en su vida, que hay en su corazón, que hay en su alma, que lo está agobiando, que lo está matando y que lo está llevando a la condenación eterna. El camino hacia un total rechazamiento, eso fue, amados hermanos, podríamos decirlo tercero. El camino hacia un total rechazamiento. Él decidió caminar totalmente al rechazo. Qué tremendo es eso. Porque la Biblia dice que Dios no vio con agrado a Caín. Y tampoco dice que no vio con agrado su ofrenda. Eso es lo que dice el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el verso número 5. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios no vio con agrado ni a Caín ni a la ofrenda. Es que cuando el hombre permanece en pecado, Dios no ve con agrado ni a él ni a su ofrenda. Capítulo 4, en el verso número 5 del libro de Génesis dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero ¿quién no lo había visto con agrado? El Dios de los cielos. Es posible que la ofrenda nuestra, que la ofrenda la vea con agrado el pastor, los hermanos de la iglesia. Pero hay que pensar primero que cómo está viendo Dios nuestra ofrenda. ¿De qué manera está viendo Dios al ofrendante y a la ofrenda? Porque Dios dice que, dice el verso 4, y Abel trajo también, dice, alabado sea nuestro Dios, el verso 5, pero dice, pero no miró, dice, con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque Dios ve al ofrendante y Dios también después ve la ofrenda. Dios, antes de ver la ofrenda que usted lleva, lo ve a usted cómo va llegando delante de su presencia. Si a través de la ofrenda usted quiere tapar su mala condición de vida, sus malas aptitudes, su mal camino, pues Dios, yo quiero decirle en esta hora que Dios ve primero cómo está su camino delante de Él. El espíritu de Caín era inaceptable, Dios no se lo podía aceptar. Así como su ofrenda, la ofrenda y el ofrendante, o se mantienen juntos o juntos caen. Nosotros somos aceptados en Él, amado, mediante una ofrenda. Él hizo perfecto para siempre a los santificados, dice la palabra del Señor. Mas Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio, dijo, de mí. Otra de las cosas que podemos ver del camino de Caín es que el camino de Caín fue un camino de soberbia tenaz. Bendito sea nuestro Dios en esta hora.
Fue un camino de soberbia tenaz. Qué tremendo es cuando la gente es tenaz en su soberbia. Como dice el verso número 5, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Quiere decir que Caín no se enojó poquito, sino que se enojó bastante. Hay que tener cuidado con la ira. Hay que tener cuidado con ensañarnos en contra de nuestros hermanos, en contra del prójimo, porque estamos a la presencia de nuestro Dios. El hecho que usted no esté dentro de la casa de oración de las 4 paredes, pero usted siempre vive en presencia de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recuérdese que nuestro Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y que Dios es omnipotente. Dios está presente en todo lugar. Dios todo lo sabe. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y la Biblia dice que este Caín era, ¿cómo era? Era soberbio y era tenaz. Ese fue el camino que él eligió. Qué tremendo es cuando la gente determina voluntariamente el camino de la soberbia y de la tenacidad, aunque sabía que el camino por el que había acudido a Dios era de su propia elección y que no le agradaba a Dios. No hay deseo de arrepentimiento ni buena disposición a confesar su pecado y abandonar su camino. Hay gente que bien sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo mal, porque lo está haciendo a su manera, pero su soberbia no le permite doblegarse. Y él bien sabe qué es lo que tiene que hacer, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el camino verdadero. Ese es el camino que Dios está señalando a través de su palabra. El apóstol Juan escribe diciendo: hijitos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no tomemos el camino de Caín, el camino de la soberbia y de la tenacidad. Determinó hacer a su manera y no a la manera de nuestro Dios. Obedezcamos a la voluntad de Dios para que nos vaya bien. Caminemos de acuerdo a la palabra. No arropemos ira, no arropemos contienda. No permitamos que se ensañe de nosotros la ira en contra de nuestros hermanos, porque esto nos va a llevar a la condenación eterna. ¿A qué llevó a Caín? La ira y la tenacidad a cometer el primer crimen que se registra en la palabra de nuestro Dios. Fue el primer asesino, el primer homicida, el primer derramador de sangre inocente. Qué tremendo es cuando el hombre persiste en caminar en el camino que caminó Caín. El camino del odio se hizo manifiesto, hermano. Porque la Biblia no puede mentir cuando dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hay odio en tu corazón, tarde o temprano ese odio se va a ver manifiesto. Bendito sea nuestro Dios en esta hora. Tarde o temprano el odio que albergas en tu corazón se va a ver manifiesto. Por más que tú lo escondas, por más que tú lo disimules, pero se va a ver manifiesto. El camino del odio fue manifiesto. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Qué tremendo es cuando hay odio, cuando hay envidia en el corazón del hombre. Actúa negativamente, actúa
indebidamente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en esta hora. Qué tremendo es cuando el hombre, cuando la mujer no quiere dejar ese problema. No quiere dejar ese problema que alberga en su corazón. Ese camino de odio tarde o temprano se va a hacer manifiesto. Dice Primera de Juan capítulo 3 en el verso número 12 de la manera siguiente. ¿Cómo dice esta palabra? No dice como Caín, que era, dice, del maligno y mató, dice, a su hermano. El que alberga odio en el corazón es del maligno. Y tarde o temprano su obra se va a hacer manifiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí hemos llegado, hermanos, con la palabra del Señor. Ha sido un privilegio compartir con ustedes estos minutos de programación. Estuvo con ustedes el hermano Giovanni López. Será hasta una próxima, si el Señor así nos permite. Que el Señor les bendiga.